El 18 de mayo de 1992, en una funeraria discreta de San Luis Potosí, yace el cuerpo inmóvil de un hombre de 78 años. Afuera, el ruido del tráfico es el mismo de cualquier día. Adentro, el silencio pesa como si alguien hubiera apagado de golpe el sonido de toda una ciudad. Nadie lo diría al ver ese rostro cansado, de piel fina y arrugada, pero ese viejo médico, Salvador Nava, fue capaz de poner de rodillas a un sistema político que se creía eterno. A unos metros del ataúd, unos jóvenes murmuran. Dicen que se enfrentó a Gonzalo N. Santos, al PRI, y vivió para contarlo. El contraste es brutal. Un cuerpo frágil, rodeado de coronas de flores marchitas, y detrás de él, la historia de un hombre que, durante 1900 décadas, hizo temblar a los poderosos. ¿Cómo llega alguien así, un oftalmólogo, no un general, no un millonario, a desafiar a los dueños del Estado mexicano? Para entenderlo, hay que retroceder al principio, a un niño que nació en medio del ruido lejano de la Revolución. Salvador Nava Martínez vino al mundo el 4 de abril de 1914 en la ciudad de San Luis Potosí. México ardía todavía en guerras, proclamas y levantamientos. Los periódicos hablaban de caudillos, de traiciones, de tratados firmados a punta de fusil, pero en esa casa potosina lo que se escuchaba no eran los cañones, sino los pasos apresurados de una familia de clase media que, como tantas otras, trataba de sobrevivir al torbellino nacional. El pequeño Salvador creció viendo las calles empedradas, las fachadas coloniales y los altares de barrio llenos de velas. A su alrededor, la ciudad parecía tranquila, pero cada conversación adulta traía ecos de violencia. Un primo que se fue con tal bando, un vecino que desapareció, un general que ahora controlaba tal región. Desde muy temprano, el niño aprendió la lección silenciosa que México le daba a millones. El poder no siempre era justo y casi nunca era amable. En la escuela primaria, Salvador destacó no por ser el más ruidoso, sino por la mirada fija, casi obstinada, con la que observaba a los demás. Le llamaban la atención los pequeños detalles. El compañero que llegaba con los zapatos rotos, la niña que faltaba a clase porque su familia no tenía para el cuaderno, el maestro que cambiaba de tono cuando hablaba del gobierno. En esos años 20, mientras el país intentaba reconstruirse, la desigualdad era tan visible como las iglesias del centro. San Luis Potosí era una ciudad de contraste feroz. Casonas con patios enormes y fuentes de piedra, y a unas calles, casuchas de adobe, donde el polvo entraba por todas las rendijas. Para el joven Salvador, esa fractura no fue una abstracción. Era el rostro cansado de quienes veía en el mercado, el gesto duro de los obreros que pasaban frente a su casa, rumbo a las fábricas. La adolescencia lo encontró en un México que empezaba a institucionalizar su revolución. Se hablaba de un nuevo partido que, con distintos nombres, acabaría convirtiéndose en el Partido Revolucionario Institucional. Los discursos oficiales prometían justicia social, reparto de tierras, escuelas y hospitales para todos, pero en las conversaciones de café, en los patios de vecindad, se repetía otra frase. Los de arriba siempre se arreglan entre ellos. Salvador escuchaba a su padre y a sus tíos discutir sobre elecciones, sobre gobernadores que llegaban ya designados antes de que se abrieran las urnas. El joven no levantaba la voz, pero guardaba cada comentario como si fuera una pieza de un rompecabezas que aún no entendía cómo armar. Al mismo tiempo, empezó a descubrir su vocación. No fue de golpe, sino a través de escenas pequeñas. Una vecina enferma a la que el doctor del barrio atendía sin cobrar. Un niño con mínima 100% así, fiebre que se salvó casi por milagro y por la insistencia de un médico tenaz. El respeto reverente con el que la gente decía, doctor. La idea de la medicina le atraía por dos caminos. Por la posibilidad de ayudar y por el rigor casi científico de comprender el cuerpo humano. En un país sacudido por decisiones políticas arbitrarias, la medicina le parecía un terreno donde las cosas obedecían a reglas claras, causas, efectos, diagnósticos. Mientras otros soñaban con ser abogados, militares o comerciantes, Salvador empezó a imaginarse con bata blanca, cruzando pasillos de hospital. Llegar a la Ciudad de México para estudiar medicina fue un golpe de realidad. La capital era un caos fascinante. Tranvías, vendedores ambulantes, edificios en construcción y murales gigantes ondeando colores. En las paredes de escuelas y ministerios, la Universidad Nacional, embrionaria todavía de lo que sería la UNAM moderna, hervía de ideas
Ahí, en los pasillos universitarios, los debates sobre política no eran susurros, sino gritos apasionados. Se discutía el cardenismo, la expropiación petrolera, el papel del Estado frente a los campesinos. Salvador, el joven potosino de mirada seria, empezó a ver algo que lo marcaría para siempre. El poder se podía cuestionar. Las decisiones del gobierno no eran mandatos divinos, sino acciones humanas, discutibles, perfectibles. Sin embargo, el aula que más lo atrapó no fue la de ciencias políticas, sino la de anatomía. Las primeras prácticas en anfiteatro lo confrontaron con la fragilidad y la precisión del cuerpo humano, venas, nervios, órganos. Todo encajaba en un orden inquietante y hermoso. Poco a poco fue inclinándose hacia una rama en particular, la oftalmología. Los ojos, esas esferas diminutas y vulnerables, guardaban el misterio de la visión y la metáfora perfecta de toda su vida futura. Trabajar con la vista significaba, literalmente, ayudar a la gente a ver. No eran solo córneas, retinas, pupilas. Era la posibilidad de devolverle al campesino la capacidad de leer un contrato, de permitir a la obrera coser sin lastimarse, de darle al anciano la oportunidad de reconocer a sus nietos. En un país donde tantas cosas se decidían en lo oscuro, la idea de abrirle los ojos a la gente adquiría un peso que iba más allá del quirófano. Los años de formación en la capital lo pusieron en contacto con otra dura realidad: la desigualdad en el acceso a la salud. Mientras algunos pacientes llegaban en automóvil, con recomendaciones y dinero para pagar tratamientos caros, otros aparecían casi escondidos, recomendados por la caridad de algún médico compasivo. Salvador veía de cerca cómo las decisiones políticas se traducían en camas llenas o vacías, en medicamentos disponibles o inexistentes. Las estadísticas oficiales hablaban de progreso. Sus guardias nocturnas le mostraban otra cara, la de niños desnutridos, mujeres extenuadas por partos repetidos, obreros debilitados por jornadas interminables. Sin hacer discursos, fue acumulando indignación. Cuando regresó a San Luis Potosí, ya como médico, no era el mismo muchacho que se había ido. Traía en la mirada la experiencia de los hospitales de la capital y la certeza de que, si no se cambiaban las cosas desde la raíz, la medicina era apenas un paliativo. Abrió su consultorio y empezó a atender pacientes de todos los estratos, señores bien vestidos con relojes brillantes y campesinos que llegaban con el sombrero en la mano. Después de haber reunido moneda por moneda para pagar la consulta, a muchos simplemente no podía cobrarles. No se trataba de caridad, sino de un choque ético. ¿Cómo pedir dinero a quien venía prácticamente ciego, acompañado de un hijo que tampoco comía 3 veces al día? En ese consultorio, día tras día, se fue gestando el Salvador Nava que después aparecería en las plazas públicas. Cada paciente traía consigo una historia de abandono. El campesino al que no le habían respetado el reparto de tierras, la maestra que no recibía su sueldo completo porque lo recortaban allá arriba, el trabajador que escuchaba, resignado, cómo en cada elección aparecía un nuevo gobernador, pero nada cambiaba en su colonia sin drenaje. Las quejas se acumulaban como expedientes clínicos. Mientras revisaba retinas, escuchaba relatos de elecciones arregladas, de urnas rellenadas en la noche, de amenazas veladas contra quienes quisieran votar distinto. Al mismo tiempo, el poder local tenía nombre y apellido: Gonzalo N. Santos, el célebre cacique potosino que había sido gobernador y seguía moviendo los hilos tras bambalinas. Representaba la versión más brutal del sistema político. Se le atribuía una frase que se repetiría hasta el cansancio: la moral es un árbol que da moras. Ese cinismo público, esa confesión sin vergüenza de que el poder estaba por encima de cualquier escrúpulo, chocaba frontalmente con el código ético del médico. Santos y la élite priista local tenían algo que Salvador no: control casi absoluto de la policía, del Congreso, de los periódicos, de los jueces. Tenían también una ventaja peligrosa: estaban convencidos de que nada podría desafiarlos en serio. Mientras la ciudad crecía, con nuevas colonias extendiéndose hacia la periferia, un descontento silencioso empezaba a vibrar bajo la superficie. Comerciantes hartos de los cobros arbitrarios, estudiantes molestos por la falta de espacios, profesionistas que veían con rabia cómo los cargos públicos se repartían entre incondicionales del sistema. En ese caldo de cultivo, Salvador comenzó a ser algo más que el doctor Nava.
Se convirtió en un punto de referencia moral, no daba discursos incendiarios, pero su consulta se llenaba de susurros. «Usted que es honrado, doctor, ¿por qué no hace algo?» Por un tiempo, él resistió la tentación de la política, sabía el costo, el sistema no perdonaba a quien se le enfrentara de verdad, había visto cómo otros intentos de oposición terminaban en cooptación, desilusión o represión. Además, su identidad como médico no era un disfraz, era su vocación genuina. ¿Valía la pena arriesgarla? ¿Cambiar el bisturí por la tribuna, la lámpara del quirófano por un templete improvisado en una plaza? Esa duda no fue teórica. Lo perseguía en las noches, cuando revisaba expedientes, cuando apagaba la luz del consultorio y se quedaba unos segundos mirando la ciudad desde la ventana. El hospital y el ayuntamiento parecían dos mundos distintos, y sin embargo estaban unidos por los mismos problemas. El choque decisivo llegó en los años 50, cuando la ciudad empezó a desbordarse en todos los sentidos. Crecían las colonias, pero no los servicios. Aumentaban los discursos de progreso, pero no el agua potable ni el pavimento. Fue entonces cuando distintas voces ciudadanas comenzaron a organizarse de manera más clara, juntas de vecinos, clubes de servicio, asociaciones de profesionistas. Todos se quejaban de lo mismo. El gobierno municipal servía, ante todo, al partido y a los caciques, no a la gente. En ese entramado de inconformidades se fue tejiendo una red que, sin saberlo, preparaba el terreno para un movimiento inédito. Salvador Nava empezó a participar en reuniones donde, más que consignas, se compartían diagnósticos. Era un médico hablando con abogados, ingenieros, tenderos, les mostraba números, mortalidad infantil, falta de drenaje, enfermedades evitables. Cada cifra era también una acusación política. ¿Cómo presumir revolución hecha gobierno si los niños seguían muriendo por diarrea en colonias sin agua? Poco a poco, su voz fue ganando peso. No porque gritara más fuerte, sino porque hablaba con una autoridad distinta, la de quien conocía el dolor humano de primera mano. Del otro lado, el sistema no dormía. El PRI local seguía confiado pero no ingenuo. Sabían que la figura del doctor Nava empezaba a generar simpatías peligrosas, y detrás del telón, Gonzalo N. Santos observaba. Acostumbrado a aplastar disidencias con una mezcla de prebendas y amenazas, veía en ese médico serio una amenaza potencialmente más dañina que la de cualquier rival tradicional. Un opositor profesional podía ser comprado. Un hombre con vocación ética era otra cosa. El conflicto, aún en germen, estaba trazado. Un cacique acostumbrado a decidirlo todo contra un ciudadano que empezaba a creer que la ciudad le pertenecía a sus habitantes, no a un grupo de poder. El punto de quiebre se acercó con la velocidad de un reloj que nadie veía, pero que marcaba cada segundo. Se acercaban las elecciones municipales de 1958. Para el PRI y sus aliados era un trámite más. Se designaría al candidato, se montarían campañas llenas de banderines, se realizaría la votación y al final, como siempre, ganaría el oficial. Nadie recordaría, unos años después, ni siquiera el nombre del supuesto oponente, pero en esos días empezó a circular una idea que al principio sonaba casi descabellada. ¿Y si el doctor Nava se postula para presidente municipal? La propuesta lo tomó por sorpresa, pero no lo encontró desprevenido. Llevaba años acumulando razones para indignarse, años escuchando historias que lo empujaban hacia una conclusión inevitable. No bastaba con curar ojos. Había que cambiar las estructuras que los condenaban a la ceguera. Aún así, aceptarla significaba cruzar una línea sin retorno, enfrentar al sistema en su propio terreno, competir, cara a cara, contra el candidato oficial del PRI, respaldado por el poder económico, por la prensa, por la policía y por la sombra imponente de Gonzalo N. Santos. No sería una discusión académica, sino una guerra política en toda regla. El tiempo, además, jugaba en su contra. Faltaban apenas unos meses para la elección. El aparato priista llevaba años en campaña permanente. Él, en cambio, no tenía partido, ni estructura, ni dinero. Solo contaba con algo que el otro lado había despreciado durante décadas: la confianza de la gente común. Y sin embargo, esa confianza tenía que traducirse en organización, en comités, en mítines. Los días se volvieron una cuenta regresiva brutal. 90, 80, 70. Cada día que pasaba sin tomar una decisión era un día regalado al adversario. Una noche, después de una jornada agotadora en el consultorio, Salvador se quedó solo.
mirando la ciudad a través del cristal, sabía que, si decía que no, su vida podría seguir siendo relativamente tranquila. Seguiría siendo el doctor respetado, el ciudadano, ejemplar, el hombre al que todos acudían para un consejo moral, pero que nunca se ensuciaba las manos en la arena política. Si decía que sí, tendría enfrente a un sistema entero decidido a aplastarlo. Tendría contra él al candidato oficial, a los periódicos locales, a los funcionarios que se debían a Santos y al PRI, al rumor, a la calumnia, y tendría, sobre todo, el peso de una cuenta irreversible. Pocos meses para convencer a una ciudad entera de que por primera vez, en mucho tiempo, podía elegir algo distinto. Esa noche, en silencio, tomó la decisión que cambiaría para siempre su vida y la de San Luis Potosí. Aceptó encabezar un movimiento ciudadano que todavía no tenía nombre definitivo, pero que no tardaría en llamarse Frente Cívico Potosino. El médico cruzaba, así, el umbral hacia la política activa. El reloj seguía corriendo, cada segundo más valioso que el anterior. En un lado de la contienda, el candidato oficial del PRI, respaldado por años de control y por la mano invisible de Gonzalo N. Santos. En el otro, un oftalmólogo decidido a que, esta vez, la ciudad abriera de verdad los ojos, y el tiempo, implacable, marcaba ya el inicio de esa carrera desigual. Lo que comenzó con un sí casi susurrado en un consultorio silencioso, estaba a punto de convertirse en un grito capaz de sacudir a todo un estado. Esa mañana, mientras aún llevaba puesta la bata blanca y revisaba el fondo de ojo de una paciente, Salvador Nava ya era, sin saberlo, del todo, el principal enemigo político del sistema en San Luis Potosí. No tenía escoltas, ni despacho elegante, ni un partido detrás. Tenía un estetoscopio colgando del cuello, manos acostumbradas al bisturí y una ciudad entera mirando, con una mezcla de esperanza y miedo, el paso que acababa de dar. El contraste era brutal. De un lado, un médico de provincia. Del otro, un aparato político que tenía décadas perfeccionando el arte de aplastar cualquier intento de rebeldía. La noticia corrió por la ciudad como fuego en pastizal seco. En las panaderías, en las peluquerías, en los cafés del centro, se repetía la misma frase. El doctor Nava va a ser candidato. Algunos sonreían incrédulos. Otros lo celebraban como si ya hubieran ganado. Pero en ciertos despachos, tras cortinas pesadas y escritorios de madera oscura, la reacción fue fría y calculadora. Los operadores del PRI local tomaron el teléfono, hicieron llamadas rápidas, retocaron listas, y en algún lugar, lejos del bullicio de la gente común, Gonzalo N. Santos frunció ligeramente el ceño al escuchar el nombre de Nava. Para un cacique como él, acostumbrado a rivales que se arrodillaban a tiempo, la sola idea de un opositor con prestigio moral era más inquietante que cualquier enemigo armado. El reloj electoral empezó a correr, había que registrar la candidatura, formar comités, juntar firmas, diseñar estrategias, y todo contra el tiempo. Mientras el candidato oficial del PRI se movía con la seguridad del que sabe que el resultado está escrito de antemano, el Frente Cívico Potosino nacía a golpes de improvisación y entusiasmo. En casas de familia se abrían espacios para reuniones. En patios traseros se imprimían casi artesanalmente volantes con la foto, en blanco y negro, de un Salvador Nava serio, con mirada directa. No parecía un caudillo, ni un tribuno. Parecía lo que era, un médico que te miraba a los ojos y decía la verdad sin adornos. Las noches se hicieron más cortas. Salvador terminaba la jornada en su consultorio y, en lugar de descansar, se lanzaba a reuniones interminables. En una mesa de madera, rodeado de abogados, estudiantes y comerciantes, trazaban mapas de la ciudad, marcaban colonias, identificaban liderazgos barriales. Cada colonia sin drenaje era un argumento. Cada calle sin pavimento, una herida abierta. Había una urgencia palpable. Quedaban semanas para convencer a miles de personas de que esta vez sí valía la pena enfrentarse al sistema. No era solo ganar una elección. Era desafiar una costumbre de resignación que llevaba décadas incrustada en la piel de la ciudad. Del otro lado, el PRI afinaba su maquinaria. Brigadas de promotores del voto visitaban casas ofreciendo láminas, despensas, promesas de empleo. En las oficinas públicas, sutiles recordatorios. El gobierno se fijará en quién está con nosotros y quién no. La policía tomó nota de cada reunión del Frente Cívico, de cada volante pegado en una pared, de cada discurso pronunciado en una esquina. La contienda no era entre dos candidatos, sino entre dos formas de entender la ciudad.
como un botín o como una comunidad. El primer gran mitin fue un salto al vacío. Eligieron la Plaza de Armas, un espacio simbólico donde durante años solo las autoridades habían hablado desde el templete. Llegar ahí como oposición era casi un atrevimiento sacrílego. Ese día, la ciudad parecía contener la respiración. Los funcionarios miraban desde las ventanas de los edificios públicos. Los agentes de gobernación, mezclados entre la gente, tomaban nota. No había certeza de cuánta gente aparecería. Algunos temían un fracaso humillante, pero cuando Salvador subió al improvisado escenario y miró hacia adelante, vio algo que lo golpeó en el pecho. La plaza estaba llena, los rostros se mezclaban. Obreros con manos curtidas, mujeres con bebés en brazos, estudiantes con cuadernos bajo el brazo, comerciantes, con mandiles manchados de harina. Allí estaban, mirándolo con expectativa. Había gritos, pancartas, pero sobre todo una energía tensa, contenida. Salvador tomó el micrófono, respiró hondo y habló. No recitó un discurso aprendido de memoria. Habló como lo hacía en el consultorio, con precisión, con serenidad, pero con un filo nuevo. Señaló la falta de servicios, la corrupción, la arrogancia del poder, y lanzó una frase que arrancó una ovación. No venimos a pedir limosna política. Venimos a exigir que la ciudad sea de quienes la habitan, no de quienes la administran como si fuera su hacienda. En alguna oficina cercana, el candidato oficial del PRI escuchó los reportes con gesto tenso. Él también tenía sus mítines, sus caravanas, sus banderines de colores, pero algo era distinto. La gente acudía a sus eventos por compromiso, por miedo o por costumbre. Al de Nava estaban yendo por decisión propia. El rival, que al principio le había parecido un médico idealista más, empezaba a convertirse en un competidor real, y esa posibilidad encendió alarmas. Gonzalo N. Santos entendió el mensaje. Si dejaban que ese movimiento creciera, no solo perderían una presidencia municipal, abrirían una grieta, peligrosa en el muro de control que habían levantado durante años. Las semanas siguientes fueron una carrera frenética. El Frente Cívico organizaba brigadas que caminaban, casa por casa, colonia por colonia, explicando la propuesta. No prometían milagros, prometían algo más subversivo. Transparencia, cuentas claras, respeto al voto. Del otro lado, el tiempo se usaba para otra cosa. Afinar el fraude. Se hacían listas de votantes seguros, se preparaban urnas de reserva, se designaban funcionarios de casilla leales al partido. En cada reunión privada, la pregunta era la misma. ¿Y si, aún con todo esto, Nava gana? La presión empezó a sentirse en la piel. Llegaban mensajes velados. Doctor, cuídese. Esto no es un juego. Es muy respetado, no se arriesgue. A algunos de sus colaboradores les ofrecieron puestos, contratos, favores, a cambio de retirarse discretamente. A otros los amenazaron abiertamente. Pero el movimiento, en lugar de desinflarse, pareció endurecerse. Cada intento de cooptación reforzaba la idea de que, si los poderosos estaban tan nerviosos, era porque el cambio era posible. El día de la elección amaneció con el cielo gris y un aire extraño, como si la ciudad supiera que algo iba a romperse. Desde temprano, largas filas se formaron en las casillas. Los reportes llegaban al cuartel general del Frente Cívico. En tal colonia, la gente está votando masivamente por Nava. En tal otra, hubo intento de acarreo, pero la gente se negó a dejarse llevar. En algunas casillas, agentes del gobierno se asomaban, impacientes. En otras, intentaban cerrar antes de tiempo. Era una batalla de horas, de actas, de miradas. Por la tarde, los indicios eran claros. Contra todo pronóstico, Salvador Nava estaba ganando la elección. En barrios donde el PRI siempre había arrasado, las actas mostraban una ventaja inesperada para el médico opositor. Los representantes del Frente Cívico traían copias de los resultados, manchadas de sudor y tinta, como si fueran piezas de oro. Pero en los pasillos del poder, la decisión se tomaba en otro tono. No era solo una elección municipal, era una prueba de fuerza. ¿Estaban dispuestos a aceptar la derrota? ¿O iban a imponer, una vez más, la voluntad del sistema? Esa noche, mientras en la sede del Frente Cívico se celebraba con cautela, las autoridades electorales guardaban silencio. El conteo oficial avanzaba con una lentitud sospechosa. Los números que salían de las casillas no coincidían con los que se susurraban en la calle. El rumor de un fraude inminente empezó a recorrer la ciudad como un viento helado. La gente, en lugar de irse a dormir, se quedó en la plaza.
en los alrededores del Consejo Electoral, vigilando. No querían que, otra vez, todo se decidiera a puerta cerrada, y entonces ocurrió algo que nadie en el sistema había previsto. La presión ciudadana, la presencia masiva, la vigilancia obstinada, hicieron el fraude demasiado costoso. La evidencia acumulada era abrumadora. Las actas oficiales, cotejadas con las copias de los representantes de Nava, mostraban lo que era ya imposible ocultar. El doctor había ganado, contra la voluntad de los caciques, contra el aparato, contra el dinero. Un movimiento ciudadano les había arrebatado la presidencia municipal de San Luis Potosí. El anuncio, cuando llegó, pareció increíble. Salvador Nava Martínez, presidente municipal electo. Hubo abrazos, lágrimas, gritos, gente que se lanzó a las calles con banderas improvisadas. El contraste era de película. Mientras en las oficinas del PRI el ambiente era fúnebre, en las colonias populares se sentía una corriente de electricidad en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, una parte de México estaba viendo algo que parecía imposible. El sistema no era invencible. Un médico, sin armas ni caudillos, había derrotado al partido de Estado en su propio terreno, pero la victoria electoral fue solo el inicio de otra batalla, más dura y más peligrosa, porque llegar al poder en un sistema que no está hecho para compartirlo es como entrar a una casa donde todos los muebles están clavados al piso. Salvador asumió la presidencia municipal rodeado de un equipo que mezclaba experiencia y entusiasmo. En las fotos oficiales se le veía con traje oscuro, banda municipal y una sonrisa contenida, pero detrás de esa imagen solemne, la tensión era evidente. Cada nombramiento, cada decisión, cada firma era un desafío directo al control priista. Desde el primer día quedó claro que no estaban dispuestos a perdonarle la osadía. El gobernador, aliado de Gonzalo N. Santos, mantuvo una relación fría y distante con el nuevo alcalde. Los recursos municipales, que dependían en buena medida del gobierno estatal, empezaron a fluir con gotero. Cualquier trámite que el ayuntamiento de Nava presentaba se encontraba con retrasos inexplicables. Era una forma de castigo silencioso. Si no podían sacarlo de la alcaldía por la fuerza, intentarían desgastarlo hasta hacerlo fracasar. Pero Salvador decidió hacer lo contrario a lo que esperaban de él. En lugar de quejarse en privado, llevó el conflicto a la luz pública, convocó a conferencias de prensa, mostró documentos, explicaba con calma y precisión cómo se bloqueaban obras, cómo se retenían recursos, cómo se jugaba con el destino de la ciudad por cálculo político. Su voz, lejos de apagarse al asumir el cargo, se amplificó. Cada bloqueo del gobierno estatal se convertía en un nuevo motivo para movilizar a la ciudadanía. El ayuntamiento se transformó en una especie de fortaleza civil, donde la gente acudía no solo a hacer trámites, sino a enterarse de cómo se libraba la batalla entre su alcalde y el viejo régimen. El rival tampoco se quedaba quieto. Desde las sombras, el PRI movía piezas, algunos regidores intentaban sabotear acuerdos. Funcionarios de confianza de administraciones anteriores ponían trabas en la burocracia. La prensa adicta al régimen publicaba notas difamatorias. El doctor Nava es un alborotador, no sabe gobernar, está dividiendo al pueblo. Pero la realidad en las calles era otra. La gente veía, por primera vez, un gobierno que los escuchaba, que abría las puertas, que hacía públicos los números, y esa experiencia concreta valía más que cualquier editorial comprado. La tensión creció hasta volverse insostenible. Cada avance del gobierno de Nava, una obra transparente, una licitación limpia, una decisión tomada en consulta con los vecinos, se sentía como un golpe simbólico al orgullo del sistema, y los poderosos de siempre, acostumbrados a que los presidentes municipales fueran meros administradores obedientes, no estaban dispuestos a tolerar una excepción que pudiera convertirse en ejemplo. Si en San Luis Potosí se demostraba que un ciudadano común podía gobernar sin someterse al partido, ¿qué impediría que en otras ciudades surgieran nuevos Navas? La respuesta llegó con la forma habitual del régimen. La represión disfrazada de legalidad. Empezaron a circular acusaciones en contra del ayuntamiento. Se habló de irregularidades, de mal manejo de recursos, de alteraciones al orden público. Se abrió una investigación apresurada, se fabricaron expedientes. El objetivo era claro: construir una justificación legal para destituir al presidente municipal incómodo. No iban a repetir el error de subestimar al médico. Esta vez utilizarían todo el peso del Estado. La población reaccionó.
Manifestaciones espontáneas comenzaron a llenar de nuevo la plaza. «Nava, no estás solo», se escuchaba frente al Palacio Municipal. El conflicto dejó de ser un asunto administrativo y se volvió una lucha abierta entre un gobierno ciudadano y un sistema decidido a aplastarlo. Cada día que pasaba aumentaba la presión, los plazos legales se acortaban, se hablaba de sesiones extraordinarias del Congreso local, de dictámenes que se presentarían en las próximas horas. El tiempo se convirtió en un enemigo más. Una mañana, la amenaza se volvió realidad. El Congreso, dominado por el PRI, votó la destitución de Salvador Nava bajo el pretexto de perturbar el orden institucional. La decisión, cocinada en despachos cerrados, fue anunciada como un acto de responsabilidad política. En la práctica, era un golpe. Mientras los diputados levantaban la mano, afuera, en las calles, miles de potosinos gritaban su nombre, exigiendo respeto al voto que habían emitido apenas unos años antes. El mensaje del sistema era brutal. Podían permitir una elección incómoda, pero no un gobierno que cambiara las reglas del juego. El desenlace de ese primer gobierno fue amargo. Hubo protestas, choques con la policía, detenciones. El médico que había llegado a la presidencia municipal, impulsado por la confianza ciudadana, era sacado del cargo mediante maniobras legislativas. Para muchos, ese habría sido el final lógico. Una derrota que demostraba que enfrentarse al sistema era inútil, que todo intento de cambio estaba destinado al fracaso. Pero en la biografía de Salvador Nava, la caída fue, paradójicamente, el inicio de algo más grande, porque el hombre que salió del ayuntamiento no volvió a la vida cómoda del consultorio. Resignado, la destitución no apagó su indignación, la alimentó, y, lo que es más importante, encendió la de miles de potosinos que sintieron, en carne propia, lo que significaba vivir bajo un régimen que no respetaba ni siquiera su propia legalidad. Lo que hasta entonces había sido una batalla local empezó a adquirir otra dimensión, la de ejemplo nacional de confrontación entre ciudadanía y sistema. El sistema político creyó que había resuelto el problema neutralizando a un alcalde incómodo. No entendió que, al hacerlo, había creado a un líder cívico de talla nacional, y el siguiente capítulo de esa guerra, el que vendría con las elecciones para gobernador, iba a demostrarlo de forma brutal, porque el médico destituido aceptaría algo todavía más arriesgado. Enfrentarse, ya no por una alcaldía, sino por el gobierno del Estado, entero, con el mismo rival de siempre detrás del telón, y con un tiempo aún más corto para evitar que la maquinaria priista se lo llevara por delante. Lo primero que hizo el sistema fue celebrar. Habían sacado a Salvador Nava de la presidencia municipal, lo habían exhibido como un alcalde conflictivo, y en los pasillos de Lea, Poder se decía con media sonrisa, ya pasó la moda del doctor. Lo que no vieron fue el otro lado de la escena. Mientras ellos descorchaban botellas en despachos alfombrados, en las casas humildes de San Luis Potosí, la gente comentaba en voz baja que no olvidarían lo que habían visto. Para el gobierno, Nava era un problema resuelto. Para miles de ciudadanos, se había convertido en algo mucho más peligroso. Un símbolo. Y el reloj, otra vez, empezó a correr, ahora hacia una fecha todavía más explosiva. La elección de gobernador. La propuesta llegó casi como un golpe. Una noche, en la sala sencilla de su casa, rodeado de amigos del Frente Cívico Potosino, escuchó la frase que lo dejaría inmóvil por unos segundos. «Doctor, queremos que sea candidato a gobernador». Él ya sabía lo que significaba. Vigilancia, amenazas, quizás cárcel, o algo peor. Su esposa lo miró en silencio, con una mezcla de orgullo y temor. Sus hijos entendían que esa decisión no se quedaría en los periódicos. Se sentiría en la puerta de la casa, en el teléfono, en cada paso en la calle. Afuera, el calendario marcaba que quedaban apenas unos meses para la elección. Cada día que dudara era terreno regalado al candidato del PRI, Francisco Martínez de la Vega, el hombre elegido por Gonzalo N. Santos para asegurar que todo siguiera igual. Salvador pidió tiempo, pero el tiempo era precisamente lo que no tenía. Las noticias de su destitución habían resonado más allá de la capital. En pueblos lejanos, donde solo llegaba la radio y los rumores, campesinos y maestros hablaban del doctor que sí se les enfrentó. Los emisarios del frente le contaban historias que lo desarmaban. Comunidades que prometían caminar kilómetros para votar. Obreros que se ofrecían a pegar propaganda en sus ratos libres,
estudiantes que preparaban periódicos murales con su foto. Al final, la decisión se condensó en una escena simple. Una madrugada, antes de entrar al hospital, se miró al espejo, vio las ojeras, las arrugas nuevas y murmuró casi para sí mismo: «Si no lo hago ahora, no lo hará nadie». Esa misma mañana aceptó. El médico derrotado se convertía de nuevo en candidato, pero esta vez a la gubernatura de todo un estado. El contraste entre campañas era brutal. Del lado del PRI, caravanas de vehículos oficiales, camiones con altavoces, banderas compradas al por mayor, espectaculares cubriendo paredes enteras. Del lado de Nava, coches viejos pintados a mano, bocinas prestadas, mantas cosidas por vecinas en las noches. Pero lo que faltaba en recursos se compensaba en intensidad. No había un solo día libre. Amanecía en un pueblo del altiplano, comía con campesinos en una cocina de adobe, llegaba al atardecer a una plaza polvosa en la Huasteca, llevaba en la mano una libreta donde anotaba quejas, nombres, historias. Al final de cada jornada, un voluntario marcaba con una cruz el día que se había ido. El calendario, colgado en una pared desnuda de la sede del frente, parecía sangrar tiempo. Quedaban pocas semanas y aún había municipios donde nadie conocía su rostro. Mientras tanto, en los salones alfombrados donde se diseñaba la campaña oficial, la preocupación crecía. Francisco Martínez de la Vega había empezado confiado, casi condescendiente. ¿Cómo podía un doctor, sin partido, competir con el aparato del PRI? Pero los reportes eran inquietantes. Plazas llenas en municipios donde nunca había habido oposición, mítines improvisados a los que la gente llegaba sin acarreo, voces en las cantinas y los mercados que hablaban del gobierno de la gente. Gonzalo N. Santos, envejecido pero todavía temido, escuchaba los informes con el ceño fruncido. No le preocupaba la figura de Nava como individuo. Le aterraba lo que representaba, la prueba viviente de que se podía desafiar al sistema y ganar, aunque fuera por un rato. Si ese ejemplo se extendía a todo el Estado, el cacicazgo entero quedaría en entredicho. La primera reacción del régimen no fue la violencia, sino la seducción. En cafés discretos, en casas prestadas, empezaron a aparecer emisarios bien intencionados. Algunos venían del gobierno federal, otros del PRI local. Llegaban con sonrisas cuidadas y frases suaves. «Doctor, todos reconocen su prestigio. No queremos que se desgaste. Hay espacios, en el Senado, en alguna dirección de salud». El mensaje real estaba detrás de las palabras. Abandone la candidatura y le aseguramos un lugar cómodo, seguro, honorífico. Para un hombre cansado, con heridas frescas por la destitución, la oferta no era menor. Pero cada vez que escuchaba esas propuestas, Nava recordaba los ojos de quienes se le habían acercado en los pueblos, las manos callosas que habían estrechado la suya. «Si acepto, ¿qué les digo a ellos?», preguntó en una de esas reuniones. Nadie respondió. Se levantó, dio las gracias y se fue. Fue un giro inesperado para el poder. El rival al que creían poder comprar resultó otra vez innegociable. Al quedarse sin la carta de la cooptación, el sistema recurrió a lo que conocía mejor: la intimidación. Empezaron las llamadas anónimas en la madrugada, los vehículos sin placas estacionados frente a la casa de los Nava, las cartas amenazantes que llegaban a las oficinas del frente. Algunos simpatizantes fueron golpeados al salir de reuniones, otros perdieron su empleo de un día para otro. Se hablaba de listas negras en las dependencias públicas. En los mítines, los agentes de gobernación ya no se escondían. Tomaban fotos, anotaban nombres. Uno de los colaboradores más cercanos de Nava recibió un mensaje que resumía la lógica del régimen. Piense en su familia. Las elecciones pasan, los problemas se quedan. Pero en lugar de desinflar el movimiento, cada amenaza lo radicalizaba. La gente empezó a llevar a los mítines no solo pancartas, sino veladoras, como si supieran que estaban jugando con fuego. El día de la elección llegó con una tensión casi física. Desde la madrugada, filas largas frente a las casillas, mujeres con rebozo, campesinos con sombrero, obreros con sus mejores camisas. Los representantes del Frente Cívico tomaban asiento en las mesas de votación con una mezcla de orgullo y miedo. Tenían instrucciones precisas: no perder de vista las urnas, exigir copias de las actas, apuntar cualquier irregularidad. El tiempo, otra vez, se contaba en horas. Mientras las boletas se depositaban en la sede del PRI, la estrategia estaba lista.
Había urnas de refuerzo, listados inflados, actas ya firmadas, pero algo empezó a fallar en el guión. Desde distintos puntos del estado llegaban reportes inesperados. En este pueblo llevamos 2-1 a favor de Nava. Aquí nunca. Había perdido el PRI y va adelante el doctor. Hasta los operadores más cínicos reconocieron, en voz baja, que si el conteo fuera limpio, el gobernador sería el médico opositor. La noche fue una batalla de números y nervios. En la sede del frente, sobre mesas de madera, se apilaban copias de actas manchadas de tinta. Con los resultados escritos a mano, cada nueva hoja que llegaba confirmaba lo mismo. Nava estaba ganando, no por poco, sino por márgenes que, sumados, hacían prácticamente imposible cualquier remontada legítima. En la radio local, sin embargo, el silencio era un muro. Los noticiarios hablaban de alta participación y de jornada en calma, pero evitaban mencionar resultados preliminares. Cerca de la medianoche, algo más inquietante ocurrió. En varios distritos se reportaron fallas de luz e interrupciones en la comunicación. En algunos municipios, las casillas fueron cerradas a puerta cerrada, con soldados en la esquina. El tiempo, que durante el día había jugado a favor de la ciudadanía, se volvió en su contra. Cada minuto en la oscuridad era una oportunidad para que la maquinaria priista reescribiera la voluntad expresada en las urnas. El anuncio oficial cayó como un balde de agua helada. A la mañana siguiente, los periódicos amanecieron con titulares contundentes. Triunfa Francisco Martínez de la Vega en elecciones limpias y ejemplares. Las cifras eran un insulto a la memoria de quienes habían cuidado actas toda la noche. Donde los representantes de Nava tenían un 2-1 a su favor, el conteo oficial hablaba de una derrota aplastante. La gente salió a la calle con copia de actas en la mano, señalando la discrepancia. Frente al Palacio de Gobierno se congregaron miles. Las consignas eran furiosas, pero también dolidas. No reclamaban solo una elección, sino la burla a su esfuerzo, a su valentía. La respuesta del Estado fue rápida y brutal. Policías con escudos y toletes, caballos, golpes indiscriminados, hubo cuerpos arrastrados por el suelo y charcos de sangre que los empleados municipales intentarían lavar con mangueras horas después. Según testigos, hubo muertos. Oficialmente, apenas incidentes menores. En medio del caos, Salvador Nava tomó una decisión que marcaría otro giro en su historia. Pudo haber llamado a la confrontación directa, pero eligió otro camino. Transformar la rabia en un acto de resistencia pacífica radical. Propuso algo que, de entrada, sonaba casi imposible. Caminar desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México para denunciar el fraude ante el gobierno federal. No era solo un gesto simbólico, era una carrera contra el tiempo. El Congreso tenía una fecha límite para reconocer oficialmente al nuevo gobernador. Si no llegaban antes, la puerta se cerraría. Hicieron cuentas. ¿Cuántos kilómetros por día? ¿Cuántas horas de marcha? ¿Cuántos pies aguantando ampollas? Nadie podía garantizar que, al final de esa romería, alguien los recibiría. Aún así, cientos de personas se apuntaron. La marcha de la dignidad potosina echó a andar como una herida abierta sobre el asfalto. Las imágenes de esa marcha se volvieron imborrables. Campesinos con guaraches gastados, estudiantes con mochilas al hombro, mujeres que avanzaban con niños pequeños agarrados de la falda. Las noches se pasaban en patios prestados, en escuelas rurales, en iglesias que abrían sus puertas como refugio. El doctor, ya no tan joven, caminaba al frente con un sombrero sencillo y un bastón improvisado. Algunos días su presión bajaba. Las piernas le temblaban, pero se negaba a subirse a los vehículos que lo seguían por si era necesario. Si ellos aguantan, yo aguanto, decía señalando a los campesinos. Cada kilómetro era un desafío a la humillación. Un recordatorio de que el tiempo también podía ponerse del lado de los que no tenían nada. El cálculo era despiadado. Necesitaban llegar antes de que el gobierno cerrara definitivamente el expediente del fraude. Cuando al fin se acercaron a la capital, la tensión se podía cortar en el aire. Los esperaba algo más que indiferencia. En las entradas de la ciudad, la Policía Federal y el Ejército bloquearon el paso. Hubo empujones, gritos, gases lacrimógenos. En medio de la confusión, varios dirigentes del movimiento, incluido Nava, fueron detenidos. La escena era brutalmente simbólica. Un médico que había pasado años curando ojos era tirado al piso, esposado, subido a golpes a una camioneta oficial. Los marchistas vieron cómo se llevaban a su líder rumbo a una prisión lejana, mientras en la prensa se hablaba de alborotadores y agitadores.
El mensaje del régimen era claro y cruel. Ni la caminata, ni las actas, ni la presión moral iban a quebrar la decisión de imponer a su candidato. Los meses siguientes fueron una mezcla de silencio y resistencia soterrada. En la cárcel, Nava fue sometido a humillaciones y malos tratos. No necesitaban arrancarle confesiones, querían quebrar su espíritu. Celda fría, interrogatorios interminables, noches sin sueño. Para mantener la cordura, se aferraba a rutinas mínimas. Ejercitarse en el reducido espacio, repasar mentalmente casos clínicos, recordar, de memoria, nombres de pacientes y amigos, como si al nombrarlos los mantuviera cerca. En el exterior, su figura crecía. Periódicos y revistas de la capital comenzaron a hablar de el doctor Potosino. Organizaciones cívicas enviaban cartas. Algunos sacerdotes denunciaban desde el púlpito la injusticia. Poco a poco, la presión se volvió incómoda, incluso para un sistema acostumbrado a ignorar críticas. La liberación llegó, como tantas cosas en la política mexicana de aquellos años, sin explicación clara. Un día, simplemente le informaron que saldría por razones humanitarias. Había perdido peso, el cuerpo mostraba marcas de la reclusión, pero la mirada tenía un brillo distinto, más duro. Al regresar a San Luis Potosí, lo esperaban aplausos, lágrimas, abrazos. Podría haber usado ese capital moral para lanzar otra campaña inmediata, pero hizo algo que sorprendió a muchos. Se retiró de la primera línea, volvió a su consultorio, a sus pacientes, al quirófano. Necesitaba recuperar algo de normalidad, reconstruir su vida familiar, curar heridas que no se veían. El sistema, al verlo replegarse, respiró aliviado. Creyó, una vez más, que el problema Nava se había resuelto, pero en las aulas universitarias, en las reuniones clandestinas de jóvenes inconformes, su nombre se volvió bandera. El navaísmo dejó de ser una campaña para convertirse en una cultura cívica subterránea. Los años 70 trajeron crisis económicas, devaluaciones, descontento social. El prestigio del PRI comenzaba a erosionarse en todo el país. En San Luis Potosí, nuevas generaciones, que habían oído de niños las historias de marchas, fraudes y cárcel, empezaron a organizarse. Cuando la década estaba por terminar, un grupo de viejos aliados fue a buscar de nuevo al doctor. Lo encontraron más canoso, con la espalda un poco más encorvada, pero con la misma lucidez de siempre. Le plantearon un reto que parecía absurdo: volver a competir por la presidencia municipal. Esta vez, decían, había condiciones distintas: la presión internacional por elecciones más limpias, la crisis del régimen, el desgaste de los caciques locales, pero había un factor implacable: su edad. Si aceptaba, sería quizá la última vez; si no, tal vez la ciudad tendría que esperar décadas para otra oportunidad. El tiempo no solo corría hacia una fecha electoral, corría contra su propio cuerpo. Tras semanas de dudas, consultas familiares y discusiones intensas con sus amigos, Nava aceptó por tercera vez entrar a la arena política. Tenía casi 70 años, un corazón castigado y el recuerdo fresco del calabozo, pero también tenía algo que no había tenido antes: una generación entera que había crecido viéndolo como referente. El Frente Cívico Potosino resurgió, ahora mezclando veteranos de las luchas de los 60 con jóvenes estudiantes, obreros, maestras, comerciantes. Las oficinas de campaña eran modestas pero vibrantes. No había dinero para grandes espectaculares, pero sí para talleres de formación cívica, brigadas casa por casa, círculos de estudio, donde se leía la Constitución como si fuera un manifiesto clandestino. Del otro lado, el PRI, con su candidato municipal oficial, menos carismático que los viejos caciques, confiaba en que el desgaste físico del doctor lo haría más fácil de derrotar. La campaña fue un choque entre dos tiempos. Mientras el candidato del PRI aparecía en anuncios de televisión, vestido con trajes impecables y rodeado de funcionarios, Nava recorría de nuevo las colonias olvidadas, ahora ayudado por bastones y por jóvenes que lo rodeaban como escudo. En cada mitin, la escena se repetía. Al principio, algunos vecinos miraban desde lejos, con escepticismo aprendido. Poco a poco, se acercaban, escuchaban, asentían. Había algo casi conmovedor en ver a ese hombre mayor, que ya había probado el costo de enfrentarse al sistema, pedir otra vez la confianza de la gente. Los viejos militantes del PRI empezaron a notar algo inquietante. Personas que durante años habían acudido dócilmente a sus reuniones, ahora se escabullían para ir a los actos del frente.
El aparato seguía repartiendo láminas y despensas, pero la emoción, esa energía que no se puede comprar, estaba en otro lado. El día de la elección municipal de principios de los años 80 tuvo un aire de revancha histórica. Otra vez, las filas frente a las casillas, los nervios, las miradas vigilantes, pero el contexto político nacional era distinto. El gobierno federal, presionado por críticas internas y externas, ya no podía permitir fraudes descarados en todas partes. En San Luis Potosí, el PRI local intentó las mismas maniobras de siempre. Actas alteradas, presiones, rumores de compra de votos. Sin embargo, la diferencia fue la organización ciudadana. Había observadores en casi todas las casillas, copias de actas que se fotografiaban, se distribuían, se comparaban. Cuando empezó el conteo, la tendencia era clara. Salvador Nava estaba ganando. Y esta vez el margen era tan amplio y la vigilancia tan intensa que resultaba muy costoso, políticamente, revertir el resultado sin desatar un escándalo mayor. Contra todo pronóstico, el gobierno reconoció el triunfo del médico opositor. El mismo hombre que había sido destituido años antes volvía al Palacio Municipal, no como anomalía tolerada, sino como prueba viviente de que la ciudadanía podía insistir hasta abrir una brecha en el muro. Ya en el gobierno, Nava decidió que no bastaba con ser honesto. Había que cambiar la forma misma de gobernar. El ayuntamiento se convirtió en un laboratorio de democracia local. Las sesiones de cabildo dejaron de ser rituales herméticos para transformarse en actos públicos donde la gente podía entrar, escuchar, reclamar. Se publicaban los números del presupuesto, se explicaba en qué se gastaba cada peso, se abrían licitaciones que antes se negociaban en lo oscuro, se crearon comités vecinales para vigilar obras, se consultaba a los colonos sobre prioridades, drenaje, pavimentación, alumbrado. El doctor recorría las obras no como un político que se toma la foto, sino como un jefe de servicio que revisa una cirugía en curso, preguntaba detalles técnicos, exigía plazos, pedía cuentas a sus propios aliados. Sus colaboradores sabían que no toleraría un desvío, un sobreprecio, un favor indebido. Si vamos a demostrar que la ciudad puede ser gobernada de otra manera, no tenemos derecho a fallar, repetía. Los logros se vieron y se tocaron. Colonias que llevaban décadas pidiendo una simple toma de agua, por fin tuvieron tuberías nuevas. Calles que en temporada de lluvias se convertían en ríos de lodo, fueron pavimentadas sin diezmos, sin contratos inflados. Los empleados municipales, acostumbrados a esquemas de corrupción normalizada, se encontraron con auditorías internas y externas. Se creó una especie de contraloría ciudadana, donde los mismos vecinos revisaban expedientes, seguían el rastro del dinero, aprendían a leer estados financieros. No eran grandes obras monumentales para la foto. Eran transformaciones concretas en la vida cotidiana. Las personas empezaron a decir en voz alta algo que antes apenas se susurraba. Así sí vale la pena pagar impuestos. El contraste con administraciones anteriores era tan evidente que ni siquiera la prensa adicta al régimen podía ocultarlo sin perder credibilidad, pero el sistema no se resignó a esa anomalía. Desde el gobierno estatal, controlado aún por el PRI, llegaron recortes injustificados, retrasos en la entrega de participaciones federales, trabas burocráticas para cualquier proyecto que requiriera coordinación. Cada obra que el ayuntamiento anunciaba encontraba un obstáculo técnico de último minuto. Al mismo tiempo, comenzaron campañas de desprestigio. Columnas en periódicos donde se acusaba al alcalde de intransigente, de provocar conflictos, de perder el tiempo en asambleas con la gente en lugar de trabajar. Lo que en realidad irritaba a los caciques era otra cosa, que la ciudadanía empezaba a acostumbrarse a un gobierno que la trataba como adulta, y un pueblo que se acostumbra a exigir cuentas es el peor enemigo de cualquier régimen autoritario. El tiempo, de nuevo, jugaba su propia partida. El periodo municipal era corto, el cuerpo de Nava estaba más cansado que nunca, y la presión del sistema no aflojaba. Él sabía que no podría quedarse indefinidamente en el cargo. La verdadera prueba no era cuánto durara su gobierno, sino qué quedaría sembrado cuando se fuera. Por eso insistía tanto en formar liderazgos nuevos, en enseñar a la gente a leer actas, presupuestos, leyes. Yo no voy a estar aquí siempre, decía en reuniones con vecinos. El día que yo falte, ustedes tienen que seguir defendiendo lo que es suyo. Sus palabras sonaban a despedida anticipada, pero también a advertencia, porque mientras reconstruía la ciudad desde abajo,
El viejo enemigo afinaba sus planes para el siguiente asalto, la gubernatura, y esta vez, cuando el reloj electoral volviera a empezar su cuenta regresiva, el doctor llegaría a esa batalla final con algo que nunca antes había tenido: una ciudad entera despierta, una generación formada en la desconfianza al poder y un prestigio moral tan grande que ni sus adversarios se atrevían a negarlo en público. El duelo con el sistema no había terminado, solo estaba cambiando de escenario, y cada tic-tac acercaba a Salvador Nava al límite no solo de su carrera política, sino de su propia vida. Cuando el cuerpo de Salvador Nava empezaba a desmoronarse, el poder parecía más fuerte que nunca. Un corazón de más de 70 años, operado, cansado, contra un sistema que llevaba décadas practicando el fraude como si fuera un deporte nacional. Parecía un combate absurdo, casi cruel. De un lado, un anciano de paso lento. Del otro, un gobernador en turno, un presidente de la República, un partido que todavía se presentaba como invencible, y sin embargo, en San Luis Potosí, iba a ocurrir algo que nadie en Los Pinos había previsto. El viejo opositor, al que más de una vez dieron por acabado, sería capaz de tumbar a un gobernador recién instalado, sin disparar un solo tiro, con el único recurso de la presión moral y la memoria de un pueblo que se negó a olvidar. Al final de su segundo gobierno municipal, Nava lo sabía, no tenía tiempo que perder. El periodo era corto, los días se le escapaban entre audiencias, recorridos, reuniones con colonos. Cada noche, al llegar a casa, su esposa veía lo mismo. El médico que había aprendido a pasar horas de pie en quirófano ahora terminaba las jornadas con las piernas hinchadas, el pecho apretado. Los estudios clínicos no mentían. Arritmias, una presión que subía de manera peligrosa, episodios de fatiga que lo dejaban sin aire al subir unas cuantas escaleras, y sin embargo, mientras los cardiólogos le recomendaban descanso absoluto, la realidad política le susurraba lo contrario. En el 1970 horizonte ya se asomaba una nueva elección de gobernador. Si él no daba la pelea, ¿quién la daría? Y si la daba, ¿aguantaría su cuerpo hasta el final de la batalla? El sistema, por su parte, también se movía con prisa. No quería repetir la torpeza de los viejos caciques. Para la gubernatura de 1991, el PRI eligió a un hombre de apariencia moderna, diplomático, de sonrisa televisiva. Fausto Zapata. Lo presentaban como una cara nueva, un priista renovado, con experiencia en embajadas y un discurso pulido, lleno de palabras como apertura, modernidad, diálogo. Era, en los hechos, el competidor directo de Nava, pero también su contraste más brutal. Un candidato joven, respaldado por el dinero, los medios, la estructura del partido, frente a un opositor viejo, marcado por la cárcel, sostenido por colectas vecinales y la memoria de viejas marchas. En los spots del PRI, el tiempo parecía correr a favor de Zapata. En los pasillos del Frente Cívico Potosino, el tiempo corría, más bien, contra el corazón del doctor. Cuando los emisarios del movimiento fueron a pedirle, otra vez, que encabezara la lucha por la gubernatura, la escena tuvo un tono distinto al de años anteriores. Ya no era el médico de mediana edad que podía improvisar giras de madrugada y comer cualquier cosa en carretera. Era un hombre que necesitaba revisar medicinas antes de salir, que se tomaba el pulso casi por reflejo, que conocía demasiado bien el significado médico de la palabra riesgo. Al escuchar la petición, Nava guardó un silencio largo, se miró las manos, ahora temblorosas, y no respondió de inmediato. Planteó una alternativa: apoyar a un candidato más joven, alguien formado en el navaísmo, con la fuerza física para aguantar la campaña. Pero el tiempo jugó su truco. En cada reunión, en cada mitin, en cada asamblea, el clamor era el mismo y tenía nombre y apellido. No querían a alguien como él, lo querían a él. La decisión se tomó bajo una cuenta regresiva implacable. Había una fecha límite para registrar candidaturas. Los partidos de oposición, dispersos pero conscientes del peso simbólico de Nava, estaban dispuestos a respaldarlo. Cada día de duda era un día menos de campaña. En una de esas noches tensas, reunido con sus colaboradores más cercanos, el doctor puso sobre la mesa el dilema en términos brutales: si acepto, puede que no llegue vivo al final. Si no acepto, puede que ustedes tengan que esperar 20 años para volver a intentarlo. Nadie contestó. No había una opción sin costo. El plazo para el registro se acercaba como una hora de cirugía de alto riesgo.
Al final, la imagen que lo empujó no fue la de un mitin lleno, sino la de una celda fría. Recordó la cárcel tras la Marcha de la Dignidad, recordó a quienes le habían dicho que, si salía vivo, tenía la obligación moral de seguir. Al día siguiente, anunció lo que el sistema consideraba impensable. A sus más de 70 años, se registraría como candidato a gobernador de San Luis Potosí. La campaña que siguió fue un choque de mundos. Mientras la propaganda de Fausto Zapata inundaba la televisión con imágenes de carreteras, fábricas y sonrisas perfectamente iluminadas, la campaña de Nava se construía con altavoces montados en camionetas viejas, hojas volantes impresas al límite del presupuesto, brigadas de voluntarios que recorrían casa por casa. El competidor priista se presentaba como el garante de la estabilidad. El doctor se describía a sí mismo de otro modo. Soy el candidato, de los que ya se cansaron de que los vean la cara. En cada plaza, Nava exhibía la contradicción central de su rival. Dicen que es nuevo, pero lo puso el dedo de siempre. Él es el candidato del dedazo. Nosotros, los candidatos de los votos. El contraste entre la pulcritud de los spots oficiales y la crudeza de los mítines opositores era tan evidente que, en algunas colonias, los vecinos apagaban la televisión para salir a escuchar al viejo médico. El tiempo, sin embargo, se cobraba su cuota. Había días en que a Nava se le veía llegar a los actos apoyado en 2 personas. Con el rostro pálido, sudando a pesar del clima fresco, sus médicos lo regañaban en privado. Está jugando con su vida. Él respondía con una mezcla de ironía y fatalismo. Peor sería morirme sentado en mi casa, viendo cómo vuelven a robarse la elección. Para administrar sus fuerzas, el equipo de campaña empezó a dosificar los recorridos, a organizar eventos más breves, a ocupar a jóvenes, oradores que preparaban el ambiente antes de su llegada, pero cada vez que alguien sugería que descansara un día completo, Nava miraba el calendario con un gesto casi quirúrgico. Tachaba una fecha y decía, seco, ese día no vuelve. La cuenta regresiva hacia la jornada electoral se volvió también un conteo hacia el límite de su resistencia física. El día de la elección de 1991 amaneció con una tensión que se podía sentir en la piel. Las lecciones del fraude de los 60 no se habían olvidado. Había observadores ciudadanos en las casillas, cámaras fotográficas listas para retratar las actas, teléfonos que sonaban sin parar en la sede del Frente Cívico, recibiendo reportes de todos los municipios. Las filas eran largas, pero esta vez la gente llegaba con una mezcla de esperanza y rabia acumulada. Muchos votaban por primera vez en una elección a gobernador, con la sensación de estar participando en un plebiscito contra toda una forma de ejercer el poder. En contraste, el aparato priista movía sus piezas de siempre. Operadores que repartían dinero en sobres, promesas de plazas, amenazas, veladas de perder programas sociales. La competencia entre Nava y Zapata no era solo por votos, era una carrera contra el truco más viejo del sistema, la tentación del miedo. A media tarde, los reportes extraoficiales eran claros, en colonias populares, en pueblos alejados, en zonas donde el PRI se sentía dueño del voto. Las actas preliminares ponían adelante al doctor. En la sede del frente, los voluntarios hacían cuentas a mano, sumando números en pizarrones improvisados. Cada nuevo dato alimentaba la misma conclusión. Si el conteo se respetaba, el gobernador sería Salvador Nava. Algunos simpatizantes cantaban victoria antes de tiempo. Él los frenaba con una mirada severa. Sabía, mejor que nadie, que el minuto más peligroso de una elección era aquel en el que el ciudadano ya había votado, pero el sistema todavía no decidía cuántos votos estaba dispuesto a aceptar. Por eso, cuando cayó la noche, en vez de discursos triunfalistas, ordenó algo más austero. Cuiden las actas, no se vayan de las casillas, llamen en cuanto tengan los resultados finales. Lo que vino después olía demasiado al pasado. Mientras en la sede navista se apilaban actas que lo daban como triunfador, en la televisión local el silencio era casi absoluto. Ningún conductor se atrevía a mencionar tendencias. De pronto, en la madrugada, comenzaron los cortes de luz en algunos distritos clave. Casillas que funcionaban bien sufrieron fallas técnicas. Paquetes electorales que debían ser trasladados con escolta ciudadana salieron en camionetas oficiales sin dejar rastro por varias horas. Cuando amaneció, la coreografía estaba completa. El Instituto Electoral Estatal anunció la victoria contundente de Fausto Zapata, con cifras que desmentían, acta por acta,
Lo que habían visto miles de ojos, en los periódicos los titulares eran casi calcados a los de 30 años antes. Jornada ejemplar. San Luis ratifica su confianza en el PRI, pero esta vez había algo diferente. La oposición no era una anécdota aislada, y el país entero empezaba a mirar. La reacción fue inmediata. Nava apareció en público con los ojos inyectados de cansancio, pero con la voz firme. Mostró copias de actas, cifras, comparaciones. Lo que en los 60 había sido solo denuncia, en los 90 se convertía en un expediente detallado de fraude. La gente no esperó a que se convocara. Salió a la calle de manera espontánea. Las plazas de San Luis Potosí se llenaron de nuevo, pero ahora no solo con campesinos y obreros, también con estudiantes universitarios, comerciantes, profesionistas jóvenes que habían crecido escuchando historias del viejo doctor. La consigna central era un desafío directo al competidor priista. Zapata, entiende, el pueblo no te quiere. Frente a ese clamor, la figura del flamante gobernador electo se encogía, nadie lo reconocía como legítimo, y él mismo evitaba aparecer en público sin un dispositivo de seguridad. Ante la cerrazón de las autoridades locales, Nava decidió repetir, con variantes, el gesto que había marcado su historia. Una nueva marcha hacia la Ciudad de México, pero esta vez el reloj era aún más cruel. Fausto Zapata tenía fechada su toma de protesta como gobernador. Si el movimiento no lograba que la presidencia de la República interviniera antes de ese día, el fraude quedaría consolidado y cualquier corrección sería mucho más costosa. La cuenta atrás estaba escrita en documentos oficiales. Faltaban semanas, luego días, luego horas. Enfermo, exhausto, el doctor convocó a una caravana de autos y autobuses, a plantones frente a dependencias federales, a una presión constante que no les diera respiro a los operadores del régimen. Los médicos, otra vez, le recomendaron retirarse. Él replicó con una frase que heló a su familia. Más vale morir caminando que vivir arrodillado. Lo que nadie esperaba era el giro que se produjo en el centro del país. La presión social en San Luis, sumada a la creciente atención de la prensa nacional y a los cálculos políticos de un gobierno federal que quería mostrar rostro reformista, hicieron que la presidencia se inquietara. De pronto, el conflicto en un estado pequeño amenazaba con convertirse en símbolo de la falta de credibilidad del régimen entero. La figura de Fausto Zapata, el competidor que había sido presentado como modernizador, se volvió un problema. Detrás de puertas cerradas, se tomaron decisiones que habrían sido impensables en tiempos de Gonzalo N. Santos. En cuestión de días, el gobernador electo fue llamado a la capital. Al poco tiempo, se anunció lo que en San Luis sonó a terremoto político. Fausto Zapata renunciaba al cargo, apenas unos días después de haberlo asumido. El gobernador del PRI, producto de una elección que el sistema se empeñó en llamar limpia, caía por la fuerza combinada de las pruebas, del fraude y de la presión, de un movimiento que se negaba a aceptar el papel de víctima. Pero el triunfo tenía un sabor extraño. Lejos de reconocer la victoria de Nava o de convocar a una nueva elección en condiciones equitativas, el régimen optó por una maniobra más sutil. Nombró a otro priista, Gonzalo Martínez Corbalá, como gobernador interino. El sistema sacrificaba a su competidor visible, pero preservaba la estructura que lo sostenía. Era un quiebre histórico, un gobernador derribado por la oposición, y al mismo tiempo una confirmación brutal de los límites de la apertura. En las calles muchos se preguntaban lo mismo. Si ya logramos que renuncie el que impusieron, ¿por qué no nombran al que sí ganó? La tensión dentro del propio movimiento se disparó. Algunos exigían seguir la protesta hasta las últimas consecuencias. Otros temían que, si llevaban el desafío más lejos, la respuesta terminaría siendo la violencia abierta. En medio de esa encrucijada, con el reloj corriendo ahora contra su propio cuerpo, Nava tomó una de las decisiones más discutidas de su vida. Aceptó levantar los plantones y dar por concluida la movilización masiva, a cambio de compromisos concretos de reforma electoral y de respeto a los espacios ganados por la oposición. Lo hizo con plena conciencia de que muchos lo acusarían de haberse quedado a medio camino. En una asamblea tensa, mirando a los ojos a quienes le reclamaban, dijo algo que condensaba décadas de lucha. Yo no tengo derecho a entregarles un mártir más. Hemos logrado algo que hace 30 años era impensable. Tumbar a un gobernador espurio. Si seguimos, el costo en vidas puede ser mayor que lo que podamos ganar ahora.
no se trata de destruir al Estado, se trata de obligarlo a cambiar. Sus palabras no convencieron a todos, pero plasmaron un giro estratégico. El navaísmo dejaba de ser solo protesta para convertirse, también, en escuela de negociación democrática. Los meses posteriores fueron un lento regreso a un ritmo de vida que su organismo ya no podía sostener. Las giras se hicieron menos frecuentes, las noches de insomnio más largas. En su casa, el teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, estudiantes, líderes de nuevas organizaciones civiles, jóvenes políticos que buscaban consejo, muchos llegaban con la ansiedad de quienes quieren respuestas rápidas. Se encontraban con un hombre que hablaba despacio, que insistía, en algo que sonaba casi anticlimático. Lo que importa no es la próxima elección, sino la próxima generación. En lugar de planear otra candidatura, Nava se concentró en impulsar la formación de observadores electorales, en respaldar periódicos y radios que se atrevieran a ser críticos, en apoyar a mujeres y hombres que quisieran competir en municipios rurales donde el cacicazgo seguía siendo brutal. Su cuerpo, sin embargo, llevaba otra cuenta regresiva. Los problemas cardíacos se agudizaron, hubo internamientos discretos, operaciones, días enteros en los que el doctor no pudo recibir a nadie. Los médicos le recomendaron salir de San Luis Potosí para atenderse en centros especializados. Él se negó. Decía que no quería morir lejos de la ciudad donde había dado sus mejores años, donde había conocido la cárcel, los triunfos parciales, las derrotas amargas. Seguía yendo a su consultorio cuando podía. Seguía revisando pacientes de vista con la misma concentración de siempre, aunque ahora fueran ellos quienes, al verlo, intentaran animarlo. La ironía era brutal. El oftalmólogo que había dedicado su vida a devolver la visión a otros veía cada vez más borroso el mundo, pero nunca permitió que esa opacidad alcanzara su manera de entender la política. El 18 de mayo de 1992, la tensión que llevaba décadas acumulándose en su corazón encontró por fin su límite. La noticia de la muerte de Salvador Nava se expandió como una onda sísmica por San Luis Potosí, y poco después por todo el país. No hubo tiempo de grandes preparativos. La gente llegó como estaba, con ropa de trabajo, con mandiles manchados de harina, con mochilas todavía al hombro. La ciudad se convirtió en un velorio colectivo. La fila para despedirse del cuerpo del doctor dio vueltas a las cuadras. Hombres y mujeres que de jóvenes habían marchado con él llevaron ahora de la mano a sus hijos y nietos, señalando el ataúd con una mezcla de orgullo y desgarro. Ese es el que no se dejó. Algunos políticos del sistema acudieron por obligación, con trajes oscuros y rostros impenetrables. Sabían que frente a ese féretro no podían ensayar discursos huecos sin quedar en ridículo. No hubo grandes símbolos partidistas sobre el ataúd, ni banderas de colores, ni logotipos, ni siglas. Lo que se veía sobre la madera sencilla era otra cosa. Cartas, fotografías de marchas, recortes de periódico amarillentos, pancartas, improvisadas con cartón donde se leía «Gracias, doctor». Afuera, el bullicio de la ciudad se difuminó, los comerciantes bajaron cortinas, los choferes de camión guardaron un minuto de silencio, los estudiantes colocaron mantas en las facultades. No era el luto por un cargo, era la despedida de un símbolo que, de maneras distintas, había tocado la vida de miles. Mientras tanto, en oficinas de gobierno, algunos respiraron con alivio. Por fin se acabó el problema Nava, murmuraron. No imaginaron que, en realidad, con su muerte se volvía más difícil reducirlo a un expediente incómodo, porque el navaísmo no se apagó con el último latido de su fundador. Quedó sembrado sobre todo en prácticas que parecían prosaicas y que sin embargo cambiaron el modo de entender la política. En los años siguientes, jóvenes que habían sido observadores electorales en las campañas de Nava participaron en organismos ciudadanos independientes, en institutos electorales renovados, en partidos de oposición que aprendieron a cuidar un acta como si fuera un tesoro. A nivel nacional, las presiones acumuladas por movimientos como el suyo empujaron reformas que poco a poco fueron acotando la capacidad del gobierno para organizar y calificar sus propias elecciones. Cuando, ya entrado el nuevo siglo, México vio por primera vez a un partido distinto al PRI llegar a la presidencia, más de uno recordó, aunque fuera de manera difusa, a aquel médico potosino que había decidido caminar hasta la capital con ampollas en los pies para denunciar un fraude que muchos preferían considerar asunto local.
En San Luis Potosí, su nombre quedó ligado a plazas, calles, escuelas, pero el legado más incómodo para el poder no fueron las placas conmemorativas, sino las preguntas que enseñó a hacer. ¿Quién eligió a ese candidato? ¿Dónde está el contrato de esa obra? ¿Por qué no se publican las cuentas? Cada vez que alguien, en una asamblea vecinal, exigía ver el presupuesto, había un hilo invisible que conectaba ese gesto con las noches en que Nava pedía a los colonos que se quedaran a escuchar las discusiones de cabildo. Cada vez que un joven periodista se atrevía a escribir la palabra fraude en un titular, la sombra del doctor se colaba, discreta, entre líneas, y paradójicamente, también los competidores del sistema aprendieron algo de aquel opositor al que tanto intentaron derrotar. Que, en adelante, quien quisiera gobernar San Luis Potosí tendría que pensar dos veces antes de tratar a sus ciudadanos como espectadores pasivos. El tiempo al final no estuvo de su lado en términos biológicos. Le robó años de gobierno, quizá alguna victoria formal, la posibilidad de ver consolidarse muchas de las reformas por las que peleó, pero en otro sentido el tiempo terminó jugando a su favor, mientras algunos de sus rivales más encarnizados quedaron reducidos a notas al pie. Un gobernador de 13 días, un cacique envejecido, un diplomático caído en desgracia, la figura de Salvador Nava siguió creciendo en la memoria colectiva, no como héroe perfecto, sino como un ciudadano obstinado que una y otra vez decidió enfrentarse a un competidor infinitamente más poderoso con las armas más frágiles. Su cuerpo cansado, su palabra y la confianza de una ciudad que aprendió, con él, que el poder no es un destino fatal, sino una relación que se puede discutir, disputar y de vez en cuando torcer a fuerza de organización y terquedad, y ese aprendizaje, que no cabe en una urna ni en una estadística, sigue corriendo, silencioso y testarudo, como un reloj que, incluso después de su muerte, se niega a marcar la hora de la resignación.